después de enseñar, obviamente sigues enseñando, pero desde que empezaste a enseñar ciertas cosas, o estas cosas desde el principio hasta hoy, ¿cómo ves el progreso de la iglesia? Bueno, yo creo que estamos llegando a un momento en donde, número uno, nunca vi el momento donde la bendición de Dios se ha ido. Como yo siempre he dicho, pues yo había puesto como señal de corrección para nosotros si la bendición de Dios se iba. Si la bendición de Dios se va, pues el Señor está diciendo, te equivocaste. Te equivocaste, no estoy de acuerdo. No he visto eso. He visto la gloria del Señor todavía moverse. Hemos visto la bendición de Dios. Hemos continuado recibiendo el mensaje. Estoy viendo una iglesia que ha entendido muchas cosas. Y estoy viendo ya el progreso. Al fin y al cabo, mi deseo es enseñar la iglesia correcta para los que venían. Que es la parte que mucha gente no entiende. Yo no enseñé esto para que el hermano se dejara la barba. Si él se la dejó allá a él. Pero yo no se la enseñé para que él se la dejara. Yo le enseñé para que él no criticara cuando viniera el barbú. Cuando viniera la persona a convertirse con una barba, que no lo viera como menos hermano porque todavía tenía la barba. Yo no lo hice para que nadie se dejara una barba. Que hubieron gente que se lo dejaron, incluyéndome yo, y yo tengo mi razón por qué la dejé. Porque me la dejé. Sí, que lo explicaste en el último. Sí, que yo lo expliqué, que lo iba a guardar para hablar contigo eso, pero lo solté allí. O sea, yo lo hice a propósito, yo lo hice para causar, yo lo hice para causar el momento. O sea, yo lo hice para causar un shock. Que todavía hay mucha gente que está en shock. Pero que más o menos, no 100%, pero es más o menos, si se puede decir la misión. Bueno, obviamente Cristo tenía un propósito por la cual llegar y dar su vida. Pero muchas enseñanzas que daba Cristo mientras estaba en la tierra no necesariamente eran enseñanzas de señalar el pecado del pecador, sino señalando eso mismo, la actitud de lo que se supone sean los líderes, los fariseos, los saduceos. Él nunca le llamó un pecador hijo del diablo. Exacto. Pero le llamó a los fariseos hijo del diablo. A los fariseos le llamó. Y esa actitud y esa mentalidad es más o menos lo que tú has, bueno, si se puede decir, atacado en últimamente. Sí, si tú te acuerdas, el capítulo de la Biblia cuando habla del alfarero, que lo llevó a la casa del alfarero, levántate y vete a la casa del alfarero. El capítulo después de ese es que el Señor lo llevó al pueblo con vasijas ya hechas. Y le dijo, tíralas contra el suelo y québralas. Y dile al pueblo, así dice el Señor, Israel, por cuanto así te quebrantaré. O sea, hay cosas que se hacen para traer la atención. Y yo lo hice. Pero para regresar al punto, la enseñanza mía para cambiar ciertas cosas en la iglesia y permitir ciertas cosas no era para asimilar a la iglesia. Era para que la gente tuviera en una condición correcta de poder yo decirle el por qué al que viene. Yo no le voy a pedir que cambie ciertas cosas. Que la hermana fue y se cortó el pelo porque ahora ve que lo puede hacer. Yo no lo hice para que se cortara el pelo. Yo lo hice para cuando viniera la dama con el pelo cortado. Pero es lo que no... La gente no ve mucho. La gente no lo vieron porque la gente no ve la intención. Y porque la gente lo que empezaron a ver fue que el hermano se empezó a dejar la barba. Y la otra hermana se cortó. Ahí está, mira. Estaban locos por hacerlo. ¿Ok? Significa que todos esos hermanos hacían eso por obediencia. Y Dios bendijo su obediencia. Porque mientras hay ignorancia, Dios bendice la obediencia. Pero una vez hay conocimiento, Dios bendice el comportamiento para el conocimiento. Correcto. Yo sé que hay hermanos que no les gustaron, hermanos que dijeron, la hermana está loca por cortarse el pelo. Sí, tú no sabes el dolor de cabeza que ella pasó, tú no sabes todas esas cosas. Y como tú no sabes, no te toca juzgar. Te aseguro que si yo le hubiera dicho a muchos hermanos de iglesia, esto no es para nosotros, esto es para los que vengan, y yo le he dicho, de eso estamos de acuerdo. Porque lo que incomoda no es cuando llega la gente, lo que incomoda es cuando el hermano lo permite. Pero vuelvo a repetirlo, yo no lo hice para que mi esposa se cortara el cabello. Mi esposa nunca me preguntó si yo consideraba. No hubo nada, yo creo que tú entiendas algo, y lo confieso aquí. No hubo ni un punto que yo traje
que alguien me pidió que lo considerara. Ni mis hijos me pidieron que considerara esto, ni hice esto para que mis hijos pudieran hacer esto. A lo contrario, había resistencia sí, hasta cierto punto. No resistencia, pero... Mi esposa fue muy tradicional. Exacto. Mi esposa misma decía, no. Ahora usted ve que mi esposa pues, se cortó el cabello, sí. O mi esposa hace esto, pero lo al otro. principio eso era... Pero al principio mi esposa no tenía ninguna intención de hacer nada de eso. Ahora ella lo hace porque quizás al entender ciertas cosas, pues ahora está haciendo cosas que... By the way, están haciendo cosas... Cuando mi papá llegó hasta Biblia en el 92, él impuso ciertas reglas que ellos hacían. Que ellos dejaron de hacerlo por obedecer, hermano Pedro. Y que ahora regresaron, pues otras cosas. Pero yo no lo hice para eso. Estoy contento que la gente se sienta en la libertad de hacerlo. Porque, caramba, si predico para que la gente sea libre de un pensamiento religioso, que practiquen tampoco me voy. Sí. Pero no me sorprendí, pero sí me frustré. Y la iglesia, he visto el proceso que hay. El futuro te dirá. Exacto, el tiempo dirá. Sí. Mi papá siempre decía que el tiempo nunca ha mentido. So, vamos a ver qué el tiempo dice. Ahora que estamos hablando de los cambios, yo pues no espero hablar de cada cambio que usted ha hecho, porque bueno, entrar en detalle, pues nos quedamos aquí toda la noche. No lo hago ni cuando me escriben, quiero que lo sepan. Exacto. A mí me escriben personas, cada vez que yo hago estos videos, hay gente que me escriben diciendo, ¿y qué usted cree de esto? Y yo le digo, pregúntale a su pastor. Porque mi trabajo no es enseñarle, yo no... Sí, ni causar división. No. No. Mi trabajo es causar la conversación. Que un hermano vea lo que yo estoy diciendo y vaya donde su pastor y le pregunte. Eso es lo que yo quiero. Lamentablemente muchos van a recibir la misma contestación. Que así siempre se ve. Pero yo espero que yo dé tanta información que el hermano diga, sí, pero es que yo quiero crear conversación. Inspirar la conversación. No yo vengo de... ¿Qué fue lo que...? Ok. I want to be disruptive, but not destructive. Destructive, So yo quiero interrumpir, pero no destruir. Pues sin entrar en detalle. Obviamente hay muchos que ven ciertos cambios. Y hay muchos que hablan de que el pastor Jason ha cambiado. Obviamente su información es limitada a lo que ven por video. Y no necesariamente ven todo lo que está ocurriendo. Pues sin entrar en detalle, ¿qué has cambiado? O qué, no necesariamente las reglas, sino lo que, como dice el espíritu de la letra. ¿Cuáles son los cambios que has hecho? ¿En qué? ¿Cómo qué dices? Porque ¿qué cambio yo he hecho personalmente? ¿O en la iglesia? En la iglesia, lo que enseña. ¿Sabe? ¿Cuáles son los cambios en la iglesia? Sea una enseñanza o sea las reglas, como ya dijimos que no, pero las enseñanzas como tal. Que muchos consideran que ya usted ha cambiado en tus enseñanzas. No, para mí las enseñanzas que más interesantes han sido estas de pelo, todas esas cosas, para mí no son gran cosa. Para muchos sí, pero para mí no lo son. La enseñanza del diezmo, el enseñar bautismo del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, la santidad, de la santidad, cómo se ve la santidad, la salvación. Estas enseñanzas por la Biblia son para mí las que, porque esas son doctrinas. Exacto. De esas estoy hablando. Pues de esas doctrinas para mí, bueno, hemos posicionado el bautismo como la Biblia nos enseña, el bautismo como algo que ocurre en el momento que una persona se convierte, para distinguir la llenura y el bautismo. Estas señales que nosotros vemos son señales de la llenura del Espíritu Santo,
como las lenguas, como las diferentes señales, conforme a la Biblia, son la señal de la llenura del Espíritu Santo. Y hemos enseñado eso. El diezmo lo hemos enseñado como un acto de bendición y no como una ley de que si tú no diezmas te vas para el infierno. Utilizando el libro de Malaquías, el cual era un libro que fue un mensaje que se le dio a Israel. Ajá. La salvación que estuvimos hablando no hace mucho. Esos para mí son interesantes, porque esos para mí, el culto, el orden en el culto. Exacto. O sea, el poder presentar nuestros cuerpos en adoración, en el danzar, en el brinco y en el salto, pero entender que eso es una alabanza, no necesariamente un resultado del Espíritu Santo, que la Biblia no habla de danzar en el Espíritu, pero sí habla de danzar, entregarse a Dios como David danzó. La gente dice, David danzó, David no tenía Espíritu Santo. Y cuando en un culto alguien se goza, puede presentar su cuerpo, puede danzar, puede brincar, puede hacer todas estas cosas. Pero enseñarlo de que esto es parte de nuestro gozo y nuestro culto al Señor, pero no trayéndolo como mucha gente lo considera, que es una manifestación exclusiva del Espíritu Santo, porque el desorden de hoy no se corrige, porque lo que el Espíritu diga, eso será. Correcto. Y como todo el mundo lo llama espíritu, pues entonces, ¿quién lo controla? Mas, sin embargo, Pablo da dirección a controlarlo. Esa enseñanza yo creo que ha sido bastante esencial en la vida. La música, la música secular, música sacra, cómo creo que no se deben mezclar, pero cómo creo que no necesariamente dogmáticamente tenemos que decir que esto necesariamente no es permitido, porque yo considero que todo tiene su uso en algún momento. Esas cosas son cosas que son interesantes. Porque sí tienen que ver con doctrina. Y esas para mí son más delicadas que estas. Porque para mí... Creo que esas son las enseñanzas que ha causado tanta resistencia. No, creo que esas no. ¿Tú no crees que las sensitivas han causado la resistencia? Son las insignificantes. Yeah. Sí. Yo pensé que cuando yo iba a enseñar del bautismo y a la llenura, había gente que iba a decir, eres loco. Pero eso lo aceptaron. Fácil. Diezmo, bendito. Bueno, imagínate. Imagínate, decirle a la gente que ahora diezman si ellos quieren, como dice Pablo, y no porque que están robándole a Dios. Dios te bendiga, pastor. Hermano, y tú ves una cosa, como un pastor, eso podía ser suicidio. Exacto. Porque eso podía llevar a la iglesia a decir, ya no tengo que diezmar, y ver a una iglesia que no, que bajaba la... Sin embargo, he visto lo contrario. He visto que gente está más dispuesta a dar la hora que antes. Sí. No he visto resistencia en ninguna enseñanza. He visto resistencias. Son las que la gente ha medido. Porque lo que pasa es que porque como que nos distinguen. Como que nos distinguen. Porque el cristiano le gusta el uniforme. Sí. O sea, al cristiano le gusta que yo me parezca a la iglesia de Cleveland, a la iglesia de Lorraine, a la iglesia de esto. Y si tú cambias esto, ya no nos parecemos a ellos. O sea, no parecemos a ellos, a quién le pertenecemos. Y ese es el problema. No, fíjate, no he sentido resistencia a las enseñanzas doctrinales en la corrección de la aplicación de estas enseñanzas. Eso no lo he visto. Pues quiere decir que tú no lo consideras cambio, ¿verdad? Tú lo consideras corrigiendo la aplicación. Sí, yo no considero que nada de eso ha cambiado. Exacto. O sea, yo no la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. No cambiaste la enseñanza. No, porque yo creo en el bautismo y la llenura. Ajá. O sea, yo creo en el bautismo y en la llenura. Hay bautismo y hay llenura. Yo no lo estoy cambiando. Estoy ajustando la aplicación, utilizando la Biblia. Y aclarando la confusión, por ejemplo, las lenguas. Sí, las lenguas, como la única señal exclusiva de la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Cuando la misma Biblia dice, no todos hablarán en lenguas. Yo no creo que eso es cambiar. Eso es aplicar correctamente.
Correcto. Pero ahí es donde yo veo necesario dejar la denominación. Porque la denominación pentecostal dice que tienes que tener un bautismo en el Espíritu Santo con la señal absoluta de las lenguas. Y cuando yo veo que eso no se alinea a la palabra del Señor, no que no hay lenguas, hay, pero que eso no pasa en el momento del bautismo y que no es la única señal. Si tú eres un pentecostal conforme a la denominación pentecostal, tienes que enseñar eso. Porque conforme al pentecostalismo, esa es una doctrina. Ahora, eso es una doctrina, se puede decir, antibíblica. Bueno, yo no creo que es antibíblico, yo creo que es... yo creo que es una implicación incorrecta. O sea, yo creo que el error que ha cometido mucha gente no es que es antibíblico porque está en la Biblia ciertas cosas, es que se ha utilizado el libro de los Hechos como un libro doctrinar y no lo es. El libro de los Hechos es un libro histórico que nos cuenta cómo comenzó la iglesia. So, no todas las cosas que pasaron en el libro de los Hechos van a seguir pasando. Te vas a dar de cuenta que hay momentos donde dice esto se hará para edificación de la iglesia. No está hablando para edificación espiritual, sino literalmente para levantar una iglesia. La iglesia. So, yo decir que la persona está antibíblico, estoy diciendo que está enseñando una doctrina de error. Y no creo que se enseñe una doctrina de error. Creo que se está aplicando incorrecto esa parte. Pero como yo creo en la necesidad del bautismo del Espíritu Santo y la llenura, pues yo creo que es importante hacerlo. Porque yo creo que a veces llevamos a la gente a la mentira. Llevamos a la gente a decir que hablan lengua cuando hablan lenguas. Exacto. Entonces, ese es el peligro de la enseñanza incorrectamente. Que no se aplica correctamente. Sí. Abre la puerta sí. a otros cometer errores. Pedro sabía que comer lechón no era malo. Pero la aplicación de él era, cuando estoy con los gentiles voy a comer lechón. Y cuando estoy con los judíos, no voy a decir que eso no se hace. Él había recibido la revelación. En su aplicación se colgó. Sí. Y yo creo que nosotros, y por eso Pablo le corrigió. Porque quien recibió la revelación fue a Pedro, que el Señor le dijo, Mático. Quien recibió la revelación fue Pedro. Sin embargo, su aplicación fue errónea. Y creo que hoy en día no es que está enseñándose mal, es que estamos enseñando lo que la denominación nos enseñó. Y yo decir... Qué bien los recibo. Lo voy a leer. Okay. Yo creo muchas de las cosas que tú hablas, igual como que las que tú hablas, excepto que yo veo ser pentecostal en tener la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Okay. So, él ve pentecostal como que tener el bautismo del Espíritu Santo. Nunca he visto pentecostal como si fuera una denominación, sino una experiencia. Ok. Pero entiendo tu punto. También considero que decir que nosotros lo hicimos incorrecto está mal. Acuérdate que Dios guía a cada pastor. Estoy tratando de traducir, es que está en inglés. Okay. Lo que pasa es que I'm reading y traduciendo, por eso voy slow. Está bien. Que Dios guía a cada pastor en su iglesia. No todos lo vamos a hacer bien. Mi pastor, tu papá, era un hombre de Dios y hizo todo lo que el Espíritu Santo lo guió a hacer. Era Dios mismo que lo instruía a lo que tenía que hacer. Y nosotros vimos una gran presencia del Señor en todos los cultos. Vimos ministerios que se formaron, líderes que se formaron porque Dios estaba con él. Y decir que lo hizo mal, para mí, es faltarle respeto a él. ¿Cuándo yo he dicho que papi hizo las cosas mal? Nunca. ¿Ok? Es más, si me permite,
tuviste que corregir en un momento. Porque una persona, se dijo. porque una persona en la iglesia lo entendió así y dijo, a nosotros nos enseñaron mal. Y cuando yo me escuché eso, yo no corregí a la persona, yo corregí a la iglesia. Y le dije, yo nunca he dicho eso. Yo he dicho que se enseñaron ciertas cosas, que la enseñanza está correcta, la aplicación ha sido incorrecta, porque tú que viviste con mi papá, sabes de puntos bíblicos que tú preguntaste dónde está en la Biblia. Y no me lo pudo contestar. Y que ellos dijeron, están ahí. Yo sé que están ahí. Yo sé que están en la Biblia. Sí, sí. Y se murieron buscándolo. O no literalmente, no se murió buscándolo, pero se pasaron días buscándolo para tener que llegar a la conclusión de que no está en la Biblia. Y después preguntarle, pues, ¿por qué se ha predicado así? Es que así yo lo aprendí. So, mi querido hermano, tú que viviste con mi papá, puedes testificar que mi papá mismo dijo, yo enseñé eso así porque se me enseñó así. Y cuando lo fue a buscar, no lo encontró en la Biblia. No que ese punto él lo entendió diferente. Es que ese punto no estaba en la Biblia, punto. So, cuando tú miras y tú dices, a ver, falta de respeto. Que falta de respeto a mi papá. Y yo dice, todas las enseñanzas que nosotros hemos traído a nuestra congregación han sido enseñanzas. Remember that the teachings that you have brought your congregation may not be the teaching in other congregations. Therefore, by saying that we did something wrong, I never said we did something wrong. And yo dije, I did something wrong. I did something wrong. Te voy a decir porque, es más, voy a ser claro, que nunca fui claro. Te voy a dar un ejemplo. Dale. Padilla hizo un culto en Cleveland y trajo de la iglesia que él pertenecía en Rochester. Yo nunca he dicho esto públicamente. Wow. Trajo de la iglesia de Rochester a un predicador que se afeitaba la cabeza. Y en ese tiempo nosotros estábamos en la asociación y en esta iglesia estaba el reglamento que no se podía afeitar la cabeza. Y yo llamé a Padilla, que era de nuestra asociación en un tiempo, que sabía nuestras reglas. Y le dije, Padilla, yo no puedo ir a ese culto a respaldar un predicador que se afeita la cabeza. Y Padilla me dijo, pero varón, él me dijo que no se afeita la cabeza para ese culto, él se va a dejar crecer. Y yo dije, no importa, tú sabes nuestras reglas, no voy a ir. Nosotros en ese tiempo éramos la iglesia más grande. Ahora quizás no, pero en ese tiempo éramos la iglesia más grande. Y no ir es... Y Padilla, ese era un culto para levantar fondos. Yo no llevé a mi iglesia para ese culto. Una buena causa. Por el predicador. Que aún dijo, por el bienestar de mi hermano, yo me dejo crecer la cabeza. Fast forward, tantos años atrás, y ahora quien se afeita la cabeza soy yo. ¿Tú no crees que yo lo hice mal, Misael? Yo creo que yo lo hice mal. Lo que pasa es que yo tengo que dar los detalles a esta gente para que no se sientan aludidos. Sí, sí. Cuando yo dije yo lo he hecho mal, es que yo sé que yo he hecho cosas mal. Que ahora yo me miro para atrás y digo, ahora mismito, si yo, cuando tú estabas en Puerto Rico, cuando nosotros fuimos a Puerto Rico, que yo fui a predicar a la iglesia de Omar Lugo. Vamos a tirar los nombres. Y yo no sabía si Omar Lugo permitía afeitarse la cabeza o no, porque nunca hemos discutido eso. Pero me tocaba predicar. Y días antes de eso, yo dejé de afeitarme la cabeza para por lo menos irme con un poquito, tú me entiendes, porque no sabía cuál era. Ahora yo hice lo que en un día yo no acepté que otro hiciera. Yo pedí perdón después a la persona. Yo lo vi, yo pedí perdón. Y al pastor de él le pedí perdón, reconociendo que lo hice mal. So, cuando yo digo que hay cosas que yo he hecho mal, yo no estoy hablando de que a mí no me importa lo que dice Pedro, ni de no. Ahora digo yo, el hermano Pedro enseñó lo que tenía que enseñar como él quería enseñar. Y ahora yo no digo que él estaba incorrecto. Yo lo que digo es que en ciertas cosas se aplicaban incorrectas, porque ciertas cosas se aplicaban conforme a la denominación que mi papá se levantó. Punto y se acabó. El reglamento de mi papá era la colección de 3 organizaciones. Él había
esta organización, él había pertenecido y él le había gustado ciertas cosas de esa organización. Después fue miembro de otra organización y él le gustó ciertas cosas de esa organización. Pues él unió eso y otra organización más, sacó todo lo que él le gustaba de todo eso y hizo un reglamento. Él hizo un reglamento de ideas de otras denominaciones, de otros concilios, los cuales tienen ¿qué en común? La denominación pentecostal. Sigue bajo el algoritmo de Pentecostal. Y por ende, la aplicación de este texto, tú siempre has escuchado que es así, porque siempre ha hecho. Y se ha leído el versículo de la palabra por el matiz o por el color que le ha dado los ojos que te ayudan a hacerlo. Tú lo lees por el filtro. Para mí, que eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es que la gente prefiere decir, no, mira, estamos de acuerdo en esto, pero esto es un error. Y tú siempre has dicho también, porque ahora aquí hablas de la aplicación, pero tú también siempre has enseñado también que hay enseñanzas incompletas. Conforme a la madurez o el tiempo o el proceso de la iglesia. La necesidad de la iglesia en un tiempo demanda una enseñanza específica. Y después llega otro tiempo que demanda otra enseñanza o la otra cara de la moneda. En el tiempo de nosotros habían solamente dos bandos. O tú eres conservador o liberal. Y liberal era algo bien feo. ¿Entiendes? Sí. En el tiempo que nosotros nos criamos, las personas que permitían las barbas permitían todo. Eran pocas las personas que tú ibas que permitían una barba que tenían sana doctrina. Sí. Por lo general, todo lo demás era todo. Tú tienes que escogerte. Sí. Y mi papá, mira esto, interesante. Mi papá, todas las iglesias que levantó, la levantó por la iglesia pentecostal. Cuando fue a El Salvador, la iglesia más grande, liberal, era pentecostal, con herejía, era pentecostal. Son los hermanos de la iglesia allá. Le dijeron, si nosotros ponemos aquí afuera la iglesia pentecostal tal y tal y tal, todo el mundo va a pensar que nosotros somos de ese grupo. Esa iglesia fue la única iglesia en nuestra organización que su nombre era Iglesia Evangélica. Porque en ese lugar los evangélicos eran los que creían como nosotros y los pentecostales eran los que querían así. Ellos agarrar el micrófono y decir, para nosotros bautismo es ser pentecostal, es bautismo del Espíritu Santo. Es decir, ellos no saben decir eso, porque para ellos ser pentecostal es ser liberal. Para ellos la enseñanza correcta de nosotros los evangélicos somos gente del Espíritu que recibimos el evangelio. Esos pentecostales liberales son. The fact that you still think that Pentecostal equals baptism of the Holy Spirit is ludicrous. It's being closed-minded. Me limpio de esa enseñanza. Mi movida favorita. Sí, me limpio la sábado. No es lo mismo. Sí. No es no es sinónimo. Y lo entiendo. ¿Sabes? Cuando alguien me dice, yo tengo la experiencia pentecostal. Mi papá decía, somos pentecostales de experiencia. Sí. Lo entiendo. Entiendo la enseñanza. Porque entiendo que ese es el lenguaje que estamos acostumbrados a entrar. ¿Tú me entiendes? Que nosotros hablamos no hace mucho de las definiciones de las palabras. Sí. Que esa es la desconexión que estamos teniendo muchas veces. Son las definiciones de la palabra que estamos usando. Sí, que una persona me diga, cuando yo tenía 8 años, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo y hablé lengua. Yo no estoy para corregirle. No, varón. No, varón. Tú lo que fuiste fue lleno del Espíritu Santo. I understand what he means. Yo lo entiendo. Yo entiendo esto, pero que estamos peleando, que sabes que tú estás resistiendo mi enseñanza por tecnicismo, es cuando yo digo, come on, fellas. Si vamos a ser bíblicos, vamos a ser bíblicos. Si vamos a ser bíblicos, vamos a ser bíblicos. Cuando usted escucha la palabra de bautismo, y aún en el día de Pentecostés hubieron 2. Fueron bautizados y fueron llenos. Y las lenguas pasó después de la llenura. No fue en ese momento.
No, fue en ese momento. Ellos Sí, digo, tuvieron. Pero no fue después del bautismo. No, porque tú puedes ver que Después de la dice llenura. de repente. Ujú. Dice de repente. Hubo un estruendo. Y se le pusieron ellos llama como de fuego. Ahí está hablando del bautismo. Las lenguas de fuego que se pusieron al frente era una señal visual de que ellos eran parte del cuerpo ahora. Y después dice, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Y fueron llenos. Y fueron... No hay ¿Dónde Biblia, está la Biblia, no hay Biblia. No, es que era una entrevista. Vamos. ¿Tú me puedes creer que tú y yo... Biblicus TV, no tenemos Biblicus TV, no tenemos Biblicus. Pero vamos a la Biblia. Ok. Biblia. Libro de Hechos. Pum, 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 pum. Ok, capítulo 2. Mira, vamos a hablar. Vamos a hablar. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés? Una fiesta. Eso es un día. Ujú. Una fiesta y es un día. Eso es lo que es Pentecostés. Ujú. Esto es lo equivalente de decir aquí, cuando llegó, como siempre he dicho, julio 4. Ujú. Cuando llegó el día de Navidad. Imagínate si esta gente hubieran recibido En Navidad. en Navidad, fueran todos navideños. Nosotros somos cristianos Nosotros somos navideños. iglesia navideña, el tabernáculo, porque fuimos llenos. ¿Tú me entiendes? Yeah. El día de Pentecostés, una Día de- fiesta. Después de día de esto, pavo. sí. Después de esto, ¿sabes lo que lo que volvió a haber? Un día de Pentecostés. Ujú. Y antes de esto, ¿sabes lo que había? Un día de Pentecostés. Por esos días, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Porque, here we go. Perdóname que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ujú. No dice, y fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Ujú. ¿Ok? Ahora, cuando tú vas a la Biblia y Pablo habla del bautismo, dice, porque todos hemos sido bautizados en un mismo bautismo al cuerpo de Cristo. Ujú. Y yo sé que esta enseñanza mucha gente no está de acuerdo, pero creemos en el bautismo y en el Espíritu Santo Ujú. y la llenura. Creemos en las lenguas, queremos esto. Pero Creemos yo no, los mismos. pero yo no cambié la doctrina. Ujú. Yo cogí lo que la doctrina dice, la doctrina del Espíritu Santo dice que el cristiano debe ser bautizado y lleno del Espíritu Santo. Ujú. Y yo creo que el cristiano Debe es ser bautizado y y lleno. lleno del Espíritu Santo. Ujú. Lo único que hay personas que llaman el bautismo una experiencia más allá. Ajá. Y yo llamo el bautismo en el momento de la conversión y la llenura, la experiencia más allá. Han mezclado el bautismo con la llenura. Sí, porque los primeros maestros después de la reforma Ajá. y los que establecieron la iglesia pentecostal decidieron enseñar que había otro sello necesario. Ujú. Eso no es Biblia. Eso tiene Añadiendo. esa enseñanza. Ujú. Hermanitos, se supone que yo te mire. Dale. Estos son los momentos, voy a interrumpir, estos son los momentos. Dale. Hermanitos, esa enseñanza que usted tiene, que enseña el bautismo como el momento que usted habla lengua y todo eso, esa enseñanza tiene un principio. Y no es en el libro de los Hechos. Tiene un principio. Tiene un hombre después de la reforma de Martín Lutero que decidió empezar a enseñar. Yo tengo un problema cuando nuestras enseñanzas tienen un Una fecha. principio Ujú. más allá del que estaba establecido. Ujú, ujú. No hay ni una vez que ningún apóstol dice, ¿y en quién vosotros habéis creído? En Pentecostés. Ujú. El corito dice, tengo ganas de decirle amén, de decirle un gloria a Dios.
De decirle un aleluya que retumba hasta la tumba. De decirle al mundo entero que se aleje del pecado. Ajá. Que vengan a Jesucristo y que se hagan pentecostales. Ese es el corito. Pero eso no es la Biblia. Ajá. So, yo no creo, para contestarte tu pregunta, en una contestación bien larga, no hay una doctrina que yo haya cambiado. Aunque hay unas doctrinas que hemos ajustado la aplicación para que sea conforme a lo que está en la Biblia. Yo lo diría aclarando. ¿Seguro? Pues, correcto. Yo creo que aclarando es la palabra mejor. Estoy de acuerdo contigo. Aclarando. No creo. Porque tu pregunta fue, además de estas cosas, ¿qué has cambiado? Nada. Sí. Exacto. Nada. Exacto. Por eso hice la pregunta, porque yo conozco que ahora mismo la percepción que está allá afuera es que Jason está cambiando. Que vengan a la iglesia. Y por eso yo he venido a preguntar ¿qué has cambiado? Por eso yo le digo a la gente que cierren los ojos y me escuchen. Por eso yo le digo a la gente, no mire el videíto. Cierra los ojos y escucha. Yo puedo ahora mismito buscarte. Los otros días Michael me mandó un mensaje y me dijo, este mensaje está bueno para escuchar. Y yo lo busqué y era un mensaje mío. Okay. Y lo escuché completo. Predicado antes de la pandemia. Predicando exactamente lo que estoy predicando ahora. Afeitadito. ¿Tú me entiendes? Que if you close your eyes, you'll hear the same thing. Eso es todo. And it feels the same. Yeah. It feels the same. Yeah. Lo que pasa es que en este momento hay gente que no me reconocen como los discípulos no reconocieron a Jesús de camino de Emaús. Sí. Pero cuando nos sentemos a la mesa y yo parto el pan, tú vas a decir la verdad que el mismo Jason todavía. Pero como no queremos sentarnos a la mesa a partir el pan, nunca vas a reconocer. No llegan a la mesa. No llegan a la mesa. En el camino parecemos diferentes, pero cuando llegamos a la mesa y cortamos el pan, si nos sentamos juntos, tú vas a ver. Si nos tiramos a orar, si tú te sientas a escuchar el mensaje y tú puedes ver la unción, tú vas a decir, yo siento lo mismo que sentía antes. Lo que pasa es que ahora no te dejas sentir las cosas porque... Por lo que ves. Por lo que ves. Que eso es la descripción perfecta del ser humano. Sí. Que el ser humano, la humanidad como tal, todavía no ha logrado ver a Dios porque están, eso mismo, enfocados en lo físico. Mira, los discípulos andaron con Jesús por tanto tiempo y llegó un momento que ellos dijeron, ahora entendemos que tú eres el Mesías. Que Cristo le dijo, ahora. Ahora. O sea, llevamos. Pero tú sabes por qué. Porque la parte que nosotros hemos visto de Cristo fue la parte que ellos estaban quizás relajando. Quizás de camino. Sí. Ellos lo vieron como un rabí que se relajaba con ellos, que hacía esto. Nosotros vemos a Jesús en la cámara. Pero llegó un momento donde ellos dijeron, cuando él hizo ciertas cosas, dijeron, ahora. Yo espero que algún día pues la gente diga, ahora. Escucha, yo no quiero que nadie necesariamente acepte y cambie su forma de ser. A mí me gustaría que la gente fuera libre de ciertas cosas, pero creo que todo el mundo merece su espacio para creer de la forma que quiera creer. A mí lo que me gustaría es que lleguemos al lugar que podamos entonces entender y poder decir, sentimos el mismo Dios, sentimos la misma visión, porque sabemos lo mismo, porque tu doctrina no es igual. A mí me encantaría, que fue lo que hizo Pablo cuando fue al concilio. Fueron y le hicieron, enséñanos qué tú crees. This man, 3 or 4 times, or 2 or 3 times, en el mismo text message, seguía diciendo, te entiendo, pero, y aún, creo que es un error, pero te entiendo. Ok, pues me entiende. So, me entiendes y estás de acuerdo. I agree. I understand and agree, but I think when you say it, it makes people feel uncomfortable. Yeah, it does. Truth hurts. It does. It does. Pero se está sintiendo incómodo porque tú te estás asociando con solamente una parte de lo que estoy diciendo. Por ejemplo, lo hicimos mal. No, we didn't. Yes, I did. Yeah. Yes, I did. Te aseguro que todos esos hermanos pastores fueron a ese compromiso. Fueron a ese compromiso. Significa que ellos lo hicieron bien. Quien lo hizo mal fui yo. Yeah. Y yo estoy aplaudiendo a todos esos hermanos que quizás no creían en eso y fueron. Y yo no fui. Y ahora practico eso yo estoy dispuesto a decir, yo estaba incorrecto.
No nosotros. Vuelvo a repetir, Misael, cuando yo he dicho, Pops was wrong. Never. 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 Es más, cuando yo he dicho, los pentecostales están incorrectos. Never. Yo he dicho, la denominación ha limitado las enseñanzas, porque si tú te sales de esa enseñanza, ya no eres pentecostal. Y con el miedo de salirme de esa enseñanza, porque tú mismo te pones un obstáculo. lo dejo ahí. Lo dejo ahí porque así siempre se ha enseñado y yo no quiero pasar de eso. Porque también dejar de ser liberal es ser ¿qué? Fíjate. Yo dije que yo soy non-denominational. Y un pastor siempre lo he dicho bíblico. Y un pastor conocido mío hizo un mensaje de déjame dejarte saber lo que es ser non-denominational. Es ecuménico. Es ser ecuménico. Es ya no creer en el Espíritu Santo. You label me. Oh my goodness. You hate that I label you wrong Pentecostal and you mistake your labeling of my beliefs. So cuando tú dices ser no tener denominación, ser eso es ecuménico. Y tú me preguntas a mí que ecuménico es estar con cualquiera, yo te voy a decir, no, yo no estoy con cualquiera. So ya no caigo en eso. Ya no califica para ecuménico. Ecuménico. Ser non-denominational es que no creen en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo. Que ya no creen en las lenguas. Yo creo en las lenguas. Que ese es el problema con los títulos. Que ya no quieren traer la oración. Yo hago 24 horas de oración en la iglesia. Cancelo los cultos. Un mes completo orando. Everything you say that I stand for, I don't. But everything I say you stand for, being a Pentecostal, you do. I don't know. It seems like I'm right. You're accurate. I think I'm accurate. What else you got?